Y ahora sí, el bloque que estás esperando, la entrevista con él, con Claudio Sepúlveda. Y nos va a hablar, sí, yo sé que te intrigó mucho la placa publicitario Milagros Inesperados. Bueno, quédate ahí que ahora te vas a enterar. Claudio, bienvenido a Zona Compartida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tony, por la invitación. Gracias por brindarme este momento de poder compartir parte de lo que Dios ha hecho en mi vida y creo que también va a ser en la vida de los espectadores. Por supuesto que sí, Claudio. Bueno, quisiéramos conocerte un poquito mejor y que nos cuentes dónde vivís, en qué lugar, de qué lugar sos, cómo comienza tu ministerio y bueno, y que empecemos a entrar un poquito en esto que va a ser la charla que viene. Bueno, ahora estoy viviendo en la ciudad de Neuquén. Junto a mi familia nos mudamos, vamos a comenzar una iglesia acá en la ciudad de Plotier, en la provincia de Neuquén, pero soy oriundo de Torquín, de un pueblito pequeño del sur de la provincia de Buenos Aires, un lugar muy tranquilo, muy hermoso, un lugar donde en ese lugar pude conocer a Dios. En realidad, en mi familia, desde mi niñez siempre se habló de Dios en mi casa, mis padres son cristianos, pero y siempre tuve esa experiencia de escuchar acerca de Dios y acerca de lo que Él hacía. Tengo a mi abuelo evangelista, me acuerdo de tener 4 años y acompañar a mi abuelo a predicar. Él iba a predicar, viajábamos a muchos lugares y bueno, me fui empapando y fui viendo las cosas que Dios hacía a través de mi abuelo, a través de mi papá, cosas que me contaban a medida que iba creciendo. Es como que mi fe se fue alimentando. Y bueno, el ministerio en sí, yo creo que cuando una persona es llamada desde el vientre de su madre. Creo que desde el momento en que nace, esa persona ya es marcada para cumplir un propósito y los pasos que dan son los que te forman para que puedas cumplirlo y para que puedas desarrollarlo. Bien. Ahora, tu ministerio se fue enfocando en el evangelismo, pero también en la parte de ver al obrar del Espíritu Santo a través de los milagros, ¿sí? Me gustaría saber, porque todo tiene un comienzo, ¿sí? ¿Cuándo descubriste que Dios es un hacedor de milagros? ¿Cuándo fue? Y era pequeño, tendría unos 10 años. Estábamos viviendo en Chile, hubo una época de mi vida donde mis papás tomaron la decisión de mudarse a Chile porque mi papá tenía a su mamá allá y quería pasar un tiempo con ella y nos fuimos a vivir 2 años a Chile. Y en ese tiempo que vivimos en Chile, mis papás comenzaron a ir a una iglesia. Era una iglesia que estaba en una montaña, teníamos que caminar como 2 kilómetros para arriba en la montaña, pero en esa iglesia chiquitita, era una iglesia muy chiquitita, en ese lugar mi papá me llevaba a orar. Yo tenía 10 años y él me llevaba a ese lugar a orar y bueno, él me hablaba de los milagros mientras íbamos caminando hacia arriba, hacia la iglesia. Él me hablaba de los milagros, me hablaba de cómo Dios había sanado personas con cáncer, personas con hernias y siempre estuvo en mí esa intriga por los milagros. Hasta que un día se dio una oportunidad de que una familia tenía a su hijo con una fiebre muy alta. El nene estaba al borde de convulsionar y no podían bajarle la fiebre con medicamentos, con nada. Y recuerdo que fueron a buscar a mi papá a la casa y mi papá no estaba en la casa, él estaba trabajando afuera. Y mi mamá les dice, Gumercindo no está, Gumercindo se llama mi hijo, Gumercindo no está, pero está Claudito, llévenlo a él. Y bueno, el hombre me quedó mirando, imagínate, yo tenía 10 años y bueno, agarró y me dice, bueno, acompáñame. Él me llevó hasta la casa donde estaba el bebé estaba llorando, tenía la fiebre muy alta. Y me acuerdo que ese día me arrodillé al lado de ese niño y lo único que le dije fue Jesús, sanalo, por favor. Fue lo único que dije. Y bueno, toda mi oración, ellos como que me quedaron mirando, como diciendo, y bueno, bueno, me fui a mi casa y al poco tiempo llamaron a mi mamá contándole que el niño había bajado la fiebre y estaba completamente normal. Dios lo había sanado a través de la oración de un niño. Esa fue mi primera experiencia, tenía 10 años, cuando tuve esa experiencia de conocer que Dios hace milagros y que Dios trae sanidades. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco que desde pequeño ya Dios te esté usando! Ahora la pregunta es, ¿eso te fue acompañando en la medida que creciste o quedó dormido por un tiempo y luego explotó ahora más en tu ministerio? ¿O siempre fue que empezaron a suceder esporádicamente estos milagros de la mano de Dios? Bueno, en realidad me gustaría contarte un poco mi historia de una manera resumida.
En mi familia se hablaba mucho acerca de los milagros, pero en mi casa teníamos un problema con la enfermedad. En mi casa, mi mamá estaba enferma. Cuando yo nací y tenía 2 años de edad, a mi mamá le dio una ACV y ella tenía la mitad de su cuerpo paralizado. El tener la mitad de su cuerpo paralizado hizo que ella tuviera muchos problemas de salud. Ella tenía diabetes, tenía presión arterial, se le tapaban las arterias, al no poder caminar, al no tener movimiento. Mi mamá estuvo con esa enfermedad durante 17 años. Prácticamente toda mi niñez vi a mi mamá enferma. Toda mi niñez acompañé a mi mamá a hospitales, por ahí a mi mamá la internaba y yo estaba días con mi mamá en el hospital. Siendo un niño, acompañé a mi madre en todo ese proceso que ella sufrió en la enfermedad. Bueno, habían días donde mi papá él tenía que salir a trabajar afuera, ¿sí? Lo llevaban a trabajar a otras ciudades y yo quedaba solo con mi mamá. Y muchas noches a ella se le subía la presión arterial y se mareaba, se caía y comenzaba a tener mareos muy fuertes por el tema de la presión arterial. Y recuerdo que ella me decía, hijo, quiero que ores por mí, quiero que ores por mí porque mi presión arterial baje. Y me ponía a orar por mi mamá hasta que la presión arterial le bajaba. Y siempre viví ese tipo de milagros pequeños, pequeñas cosas que Dios fue haciendo y que fui aprendiendo. Ahora, una de las cosas que aprendí en ese proceso, porque cuando tenía 12 años me enojé con Dios y le dije a Dios, ¿cómo puede ser que sos un Dios de milagros y a mi mamá no la sanás? Me hablaban de que Dios hacía milagros, pero yo veía a mi mamá enferma, mi mamá no se sanaba, mi mamá empeoraba cada vez más en su salud. Entonces tomé la decisión de alejarme de Dios. Me fui a los 12 años, me alejé totalmente de Dios. No quería saber nada con Dios, no quería saber nada con la iglesia, no quería saber nada con nadie. Y a los 12 años me aparté y empecé a hacer mi vida, empecé a fumar, empecé a tomar. Me rebelé totalmente a los 12 años. Y estuve en ese estado hasta los 16 años. A los 16 años volví otra vez a tener un encuentro con Dios, porque mi mamá siempre me decía, hijo, Dios tiene un propósito con tu vida. Yo iba borracho a mi casa y mi mamá me decía, hijo, Dios tiene un propósito con vos. Dios me dijo que vos ibas a predicar y que ibas a viajar a muchos lugares. Y yo me le reía borracho, me iba a dormir, la insultaba a mi papá, era cualquier cosa. Pero un día a los 16 años me di cuenta de que si seguía viviendo ese estilo de vida iba a terminar mal. Entonces tomé la decisión de preguntarle a Dios si verdaderamente lo que decía mi mamá era cierto, si verdaderamente Él podía hacer algo en mi vida que lo hiciera. Y recuerdo que fui a la iglesia en la que me congregué hasta hace poco tiempo, antes de venir a Neuquén, ahí en Torquís, y cuando llegué a ese lugar tuve un encuentro con Dios. Al poco tiempo mi mamá se volvió a enfermar, cayó en un estado de coma. Los médicos mandaron a mi madre con 1 semana de vida a mi casa. Y recuerdo que en ese tiempo que volví a Cristo comencé a orar y comencé a pedirle a Dios que le estirara el tiempo de vida que ella tenía. Y bueno, Dios me permitió disfrutar de mi madre durante 2 años antes de que ella partiera de esta tierra. Ahora, la ironía de todo esto, lo que yo veo es que a pesar del proceso que me tocó vivir, hoy estoy viendo milagros, hoy estoy experimentando, yo sane a personas y era como que en mi corazón estaba eso de cómo Dios puede sanar a otras personas y no sanó a mi madre. El día que mi mamá falleció, el día que ella murió, recuerdo que le pregunté a Dios, ¿por qué no sanaste a mi mamá? ¿Por qué sanás a tantas personas y a mi mamá no la sanás? Y recuerdo que Dios me dio una respuesta. Dios me dijo ese día, Dios habló a mi corazón y me dijo, en tu mente fina, vos pensás que yo no la sané, pero ella está sana, porque en la eternidad no hay enfermedad, en la eternidad no hay dolor. Y recuerdo que eso trajo mucha paz a mi corazón. Y entendí que todo el proceso que me tocó vivir durante mi niñez, fue necesario pasar horas en hospitales, fue necesario vivir la enfermedad de mi madre, porque a través de eso pude entender el dolor de la enfermedad y lo que la enfermedad produce en las personas. Yo creo que la motivación más grande que una persona tiene que tener es el amor por las personas, es el amor por el prójimo, es la compasión, es el ponerse en el lugar del otro. Y bueno, una de las cosas que sé es el dolor que produce la enfermedad en una familia y cómo esta destruye un hogar. Y cada vez que hoy veo una sanidad, cada vez que hoy veo un milagro, yo estoy viendo una victoria, yo estoy viendo a mi madre siendo sanada. Y eso a mí me produce una alegría indescriptible. Wow, Claudio, qué fuerte es lo que estás contando.
y cómo son los procesos de Dios en la vida de cada uno, ¿verdad? Y que muchas veces uno de afuera no conoce por los procesos que pasa una persona usada por Dios. Y sin duda, Dios pasa por un proceso a cada uno, porque son cosas personales que tienen que vivir para luego ser utilizadas tal vez en ese ámbito. Y con vos y tu mamá y lo que nos estás contando, que es tan fuerte, realmente lo afirma, ¿verdad? Y cómo vos hoy podés ver un milagro, una sanidad y recordar a tu mamá de esta manera. Así que es increíble. Pero quisiera que puedas ampliarme, por favor, el concepto de lo que es un milagro. ¿Y qué propósito tiene un milagro en la vida de las personas? Bueno, un milagro es un suceso inesperado. Un milagro es algo improbable, algo imposible que sucede, que se manifiesta en un tiempo. Y bueno, los milagros tienen un propósito. De hecho, en la Biblia vemos a un Jesús que hizo muchísimos milagros, pero el primer milagro que él hizo fue como que marcó el propósito de los milagros. El primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y lo más gracioso de todo eso es que Jesús convierte el agua en vino en una fiesta donde ya se había terminado el vino porque se lo habían tomado todo. Y Jesús convierte el agua en vino y no era una necesidad, porque muchas veces nosotros pensamos que los milagros se manifiestan solamente por necesidad. Ligamos a los milagros a las necesidades, a una necesidad, qué sé yo, como una enfermedad, por ejemplo. Pero en realidad el primer milagro que Jesús hizo, lo hizo en una boda, lo hizo en una fiesta donde se había terminado el vino y su mamá viene y le dice: Jesús, se terminó el vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llegó mi hora, todavía no es el tiempo donde voy a manifestarme. Y la mamá le dio una orden, es como que tomó esa autoridad de madre y le dijo a los criados: bueno, hagan lo que él les mande. En otras palabras, le dijo Jesús: hace que el agua se convierta en vino, hace que el vino aparezca de alguna manera. Y bueno, ese fue el primer milagro. Jesús convierte el agua en vino para que los borrachos sigan tomando. Y eso saca de contexto toda necesidad, todo decir, bueno, las personas necesitan. No, al finalizar el versículo dice que los discípulos creyeron en él. Dice: y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y sus discípulos creyeron en él. El propósito de los milagros es que los discípulos crean en Cristo, es que los discípulos crean en él. De hecho, el apóstol Pablo lo predicaba y él decía: yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, o en otras palabras, no vine a ustedes a chamullarlo, no vine a darle una palabrería, sino que vine con demostración del poder de Dios, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que su fe no esté fundada en palabras, sino que su fe esté fundada en el poder de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Ahora, lo que me gustaría compartir, Johnny, es porque muchas veces me han preguntado, he ido a campamentos de jóvenes y me han preguntado el tema de la fe, me han dicho: vos tenés una fe grande, pero en realidad no se trata de una fe grande, se trata de una fe pequeña en un Dios demasiado grande. Por eso Jesús dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, vos le dirías a esa montaña que se mueva y la montaña se tiene que mover. No se trata del tamaño de tu fe, sino del Dios grande al cual vos le ponés tu fe. Y bueno, ese es el Dios que quiero que vos conozcas, vos que estás mirando este programa. Quiero que conozcas a un Dios grande, que para Él no hay nada imposible. No importa el tamaño de tu fe, puede que vos me digas: no, mi fe es demasiado pequeña, me cuesta creer. No se trata del tamaño de tu fe, se trata del Dios grande, al cual vos ponés tu fe. Amén. Amén. Vos sabés, Claudio, que no cualquiera opera milagros. Y puede verse desde el don que Dios le puede regalar a una persona, el don de sanidad, o los milagros se pueden operar a través de la presencia y del Espíritu Santo. Entonces hay dos líneas, que una es totalmente dependiente del Espíritu y vivir en santidad para que Dios te use para operar milagros, y otra es el que cuando Dios te regala el don de sanidad y está totalmente sin ligarse a lo que sea tu vida, ¿no es cierto?, delante de Dios y de los hombres. ¿Me podrías ampliar un poquito eso? ¿Tu ministerio por qué línea viene? En realidad, yo soy de la idea de que Dios quiere utilizar a todas las personas en milagros. Creo que Dios quiere utilizar aún a las personas más comunes y corrientes. En la Biblia, por ejemplo, nos encontramos con una persona que se llamaba Esteban. Esteban no tenía un ministerio definido. Esteban no era un apóstol, no era un profeta, no era un evangelista, no era un pastor. Esteban era un mozo.
Esteban era un servidor de mesa. El trabajo de Esteban era darle de comer a las viudas, servirle la mesa en la mañana, al mediodía y a la tarde. Sin embargo, Esteban en su tiempo libre, él salía a la calle, se ponía a predicar y los enfermos eran sanados. Y Esteban no tenía, por así decir, un ministerio definido, un don definido, pero sí dice la Biblia que Esteban era una persona llena de fe y llena del Espíritu Santo. Creo que esas dos cosas son imprescindibles para que una persona pueda entrar en un mover de milagros. Tiene que ser una persona de fe y una persona llena del Espíritu Santo. Y no importa el trabajo que hagas, no importa que seas un ama de casa, no importa que seas un albañil, un carpintero, un peluquero, no importa el oficio que tengas, Dios quiere usarte para que a través de tu vida se manifiesten milagros inesperados en lugares donde vos ni siquiera te imaginás. Mira, por ejemplo, he tenido la experiencia de ir a casas a visitar a personas y en ese lugar encontrarme con personas que tienen problemas en su columna vertebral, pierna más corta, y ver cómo Dios los sana en ese lugar, sin música de fondo, sin una reunión, sin canciones, sin personas que están alrededor todos orando. En la calle, por ejemplo, una vez salí de un minimercado, ahí estaba comprando en la ciudad de Esquel en un minimercado, y cuando salgo afuera me encuentro con dos muchachos, dos jóvenes, y uno de ellos viene y se me acerca y me dice: yo estuve en la reunión ahí en el Congreso de Jóvenes, y no me animé a decirte, pero tengo el pie plano, este problema desde chico. Recuerdo que simplemente le dije: ¿y vos creés que está hecho? Me dijo: sí. Y bueno, ya está hecho, le digo, sacate la zapatilla. Y cuando él se saca la zapatilla tenía la curva formada. Dios le había formado la curva. Fue un milagro inesperado, fue algo que sucedió, por así decir, fuera de un contexto espiritual. Sucedió en la calle, sucedió afuera de un minimercado. Y creo que eso Dios lo quiere hacer con todas las personas. Dios quiere que vivas milagros inesperados, y no es necesario que tengas un ministerio, no es necesario que tengas un don especial. Simplemente tenés que tener fe y tenés que ser lleno del Espíritu Santo, nada más. Creo que con esas dos cualidades, con esas dos, por así decir, con esa esencia en tu vida, vas a vivir una vida de milagros. Me gustaría, porque hemos charlado mucho, Claudio, desde que nos conocimos, y me gustaría que cuentes lo que son las leyes espirituales para obrar en milagros. Porque sin duda es la primera vez que lo escuché y la verdad me maravillé, y me gustaría que vos lo puedas explayar. Buenísimo. En realidad, lo que compartí con vos fue acerca de dimensiones espirituales. Hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Muchas personas tienen su vista puesta en este ámbito natural, y nosotros estamos acostumbrados a vivir en este mundo natural, y muchas veces nos olvidamos de que también hay un mundo espiritual, hay un ámbito espiritual, hay algo que va más allá de esto natural, hay algo que va más allá de lo que tus ojos ven, y es un ámbito espiritual. Y en esta noche, a través de esta entrevista, quiero que vos puedas acceder a ese ámbito espiritual. Hay un ámbito espiritual que está esperando por vos. Hay un ámbito espiritual donde en ese lugar hay milagros, hay señales, hay cosas que tú necesitas. De hecho, todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en ese ámbito espiritual. Ese ámbito espiritual fue abierto a nosotros. Ese ámbito espiritual estaba cerrado, pero a través del sacrificio de Jesús, ese ámbito espiritual se abrió para que nosotros tengamos acceso a él a través del sacrificio de Jesús. Ahora, hay dimensiones espirituales. Por ejemplo, hay dimensiones de poder. Hay dimensiones donde Dios se manifiesta de una manera específica con personas en momentos específicos. Hay dimensiones de poder. Toda dimensión trae principios y trae leyes. Por ejemplo, hace 2000 años atrás no se podía andar en automóvil. Elías no podía andar en automóvil. Abraham no podía andar en automóvil, porque el automóvil no se había creado aún. Esa dimensión no se había manifestado. Ahora el automóvil sí estaba, porque el automóvil no vino del espacio, el automóvil salió de la tierra. El automóvil estaba, pero aún no se había manifestado esa dimensión, aún no había sido creado. Y bueno, cuando el primer automóvil fue creado, se abrió una dimensión en el automovilismo, que esa dimensión trajo un cambio total a toda la tierra, trajo un cambio total, por ejemplo, en los tiempos. Lo que antes demoraban 4 años de viaje, ahora lo hacen en horas o lo hacen en días. Lo que antes tardaban meses a caballo, ahora lo hacen en 2 horas, porque el automovilismo abrió una dimensión en la movilidad del ser humano. Ahora,
esa dimensión no vino sola, no es que se manifestó el automovilismo y bueno, todos andamos en auto como a nosotros se nos ocurre. Esa dimensión trajo leyes y trajo principios. Para que vos puedas conducir un auto es necesario que tengas un carnet de conducir, es necesario que conozcas las señales, que conozcas las leyes de tránsito. No podés andar en un auto sin un carnet de conducir porque sos ilegal, ni tampoco podés pasarte en un semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque esa dimensión tiene leyes y tiene principios. En el ámbito espiritual sucede lo mismo. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, el Espíritu Santo nos abrió una dimensión espiritual, una dimensión de poder. Jesucristo dijo, y van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a abrir en nuestra vida una dimensión de poder. Ahora, esa dimensión de poder tiene un carnet de conducir. Esa dimensión de poder tiene señales. Esa dimensión de poder tiene principios espirituales. Y eso es lo que en esta noche quiero enseñarles. El carnet de conducir, para poder moverte en una dimensión de poder, la primera, el carnet de conducir. Lo primero que tú tienes que tener es autoridad para caminar en esa dimensión. Y una persona que tiene autoridad es una persona que está bajo autoridad. Si tú no estás bajo autoridad, no te podés mover en esa dimensión. Elías era un servidor de mesa, pero Elías estaba bajo la autoridad de los apóstoles. Él nunca fue a decirle a los apóstoles, a ver apóstoles, si me ungen de evangelista o de profeta, porque Dios me está usando. No. Él siguió sirviendo las mesas, pero él estaba bajo la autoridad de los apóstoles, y por estar bajo autoridad, él se movía en esa dimensión de poder. Eso fue lo que entendió el centurión. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver a un centurión que se acercó a Jesús y le dijo, yo soy un hombre que tiene autoridad y que está bajo autoridad, y si le digo a aquel que vaya, va, y si le digo que venga, viene. Tan solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesucristo dijo, ni en Israel he hallado tanta fe como en este centurión. ¿Por qué Jesucristo se asombró del centurión? Porque, como dice bien la palabra, él era un centurión. Él estaba sobre 100 personas. Pero arriba del centurión estaba el milenión. Y arriba del milenión el que estaba sobre 10.000, después el que estaba sobre 100.000. Y por último estaba César. Cuando César daba una palabra, la palabra del centurión y en la boca del milenión tenía el mismo peso y la misma autoridad, porque no era la palabra del centurión, era la palabra de César. Cuando tú estás bajo autoridad, Dios habilita tu boca para que cuando hables no sea tu boca la que está hablando, sino que sea Dios mismo respaldando esas palabras. Por eso Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías, no dice y yo le diría, no, dice tú le dirías a esa montaña que se mueva y esa montaña se tiene que mover. El primer principio espiritual es que tú tienes que estar habilitado, tienes que tener el carnet de conducir para poder moverte en esa dimensión. Y eso viene cuando estás bajo autoridad. No importa lo que hagas, es importante que tengas una autoridad espiritual sobre tu vida. Ahora, el segundo principio que nosotros podemos ver, hay leyes espirituales que hacen que uno pueda caminar en esa dimensión. Y quiero compartir 3 principios rápidamente con todos ustedes, 3 principios que experimentó Pedro cuando caminó sobre las aguas. Cuando Pedro caminó sobre las aguas fue un milagro inesperado, fue algo que Pedro nunca se imaginó que iba a suceder. Vos imaginate, él ve a Jesús que viene caminando hacia él sobre las aguas. De primera se asustó, dijo un fantasma, todos empezaron a gritar, un fantasma. Y era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Pero Jesús le habló y les dijo, no teman, yo soy. Y Pedro, cuando escuchó la voz de Jesús, le dijo, si verdaderamente sos vos, permitime que yo también camine sobre las aguas. Este es el primer principio que quiero compartir con vos. El primer principio es que es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios para poder vivir milagros inesperados. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, por ejemplo. Cuando tú abres la Biblia y la empiezas a leer de manera literal, cuando dejas de buscarle el significado espiritual a todo y empezás a leerla de manera literal, que Jesucristo sanaba ciegos, literalmente sanaba ciegos, no es que, no, esa historia está para que los ciegos espirituales vean, no, literalmente Jesucristo sanaba ciegos. Y tú tienes que empezar a preguntarte, si Jesucristo sanaba ciegos, yo también quiero vivirlo, como Pedro le dijo a Jesús, si sos vos que viene caminando sobre las aguas, permitime que yo también camine sobre las aguas. Y esta es una invitación que Dios le hace a todas las personas. Lo que Él manifestó en esta tierra, Él quiere que vos también lo vivas. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago,
Él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesucristo quiere que experimente los milagros, pero es necesario que escuches su voz. No te podés largar en el mar a caminar sin antes escuchar la voz de Dios. No te largues a orar por un enfermo sin antes escuchar la voz de Dios. Es necesario que escuches la voz de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, no temas, yo soy. Y eso a Pedro le dio convicción, le trajo tranquilidad. Es necesario que escuche la voz de Dios. Y Dios te va a hablar de manera que vos ni siquiera te imaginás. Muchas veces la gente se imagina que Dios te habla a través de un parlante o que suceden cosas alrededor cuando Dios te habla. No, Dios te habla de una manera simple y sencilla. El Espíritu Santo te habla de una manera simple y sencilla. Yo hoy quiero enseñarte cómo Dios me habla a mí, por ejemplo, cuando una pierna es más corta que otra. ¿Cómo sé que una pierna es más corta que otra? Te soy sincero, no lo sé. Pero en mi interior lo sé que la pierna está más corta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Él tiene mente, voluntad y emociones. Y Él te habla a la mente, a la voluntad y a las emociones. Dice la Biblia que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros el querer, Él produce en nosotros un deseo. ¿Cuántas veces te sucedió de ver a una persona enferma y tuviste el deseo de ir a orar por esa persona, pero no te animaste? En ese momento que tuviste el deseo de ir, ese era Dios hablándote para que caminaras sobre las aguas. Era Dios invitándote a que camines como Él caminó. Otras veces Dios te habla a las emociones. ¿A cuánto le ha pasado de sentir lo que la otra persona está sintiendo? Sentir el dolor, la tristeza, o ver a una persona y sentir su depresión, sentir su tristeza. ¿Cuántas veces te ha sucedido de sentir de ir a abrazar a esa persona o de ir a decirle, flaco, todo va a estar bien, Dios está con vos, vas a salir de esa situación? Porque Dios también habla a través de nuestras emociones, pero también habla a nuestra mente. Y en la mente es donde muchas veces entran dudas. Cuando Dios habla a tu mente, la mente es un campo de batalla donde entran muchísimas dudas. La mente, Dios te habla a través de pensamientos que Él pone en tu mente. Él pone en tu mente pensamientos, pero esos pensamientos vienen recargados y vienen llenos de fe y de convicción. Cuando Dios habla a tu mente, no hay duda de que Él es el que te está hablando. Entonces, el primer principio para caminar el milagro es que tú escuches la voz de Dios. Y Dios te va a hablar de una manera simple y sencilla. Muchas veces nosotros queremos complicar a Dios, queremos que Dios nos mande 10.000 señales, cuando en realidad Dios te habla en la simpleza de la fe. Ahora, el segundo principio fue de que cuando Pedro le dijo a Jesús, manda que yo también camine sobre las aguas, Jesús le dijo a Pedro, ven. Y ese es el segundo principio. El segundo principio es esperar el momento correcto para experimentar los milagros. Tú puedes escuchar a Dios, puede que Dios te haya dicho, anda a orar por tal persona o quiero que vayas a hacer esto, pero es importante que tú puedas esperar el momento, el kairos de Dios. Yo esto le llamo el kairos de Dios, el momento de Dios. Hay un momento específico en que Dios quiere hacer las cosas y no es en nuestro tiempo, es en el momento de Dios. Muchas veces nos podemos apresurar o nos podemos retrasar, pero cuando nosotros aprendemos a discernir el momento, aprendemos a discernir el kairos de Dios, y eso no es algo que uno lo aprende de la noche a la mañana, eso uno lo aprende a través de la práctica, a través del animarse y del atreverse a orar por milagros. Esto no es algo que de primera vas a discernir el tiempo de Dios, no. Vas a tener que pasar por un proceso donde vas a intentar y vas a fracasar porque quizás fuiste antes del momento o después del momento o después del tiempo, lo que yo llamo el ahora de Dios, porque hay momentos donde es el ahora de Dios, es el kairos, es cuando es necesario que lo hagas en ese momento. A mí me sucedió muchas veces, por ejemplo, en el don de profecía, de recibir una profecía para una persona y no ir en el momento correcto. Y después le di la profecía en otro momento y la persona ni la casó, ni la recibió, porque fue una profecía dada por Dios, pero no fue en el momento correcto. Hay momentos específicos donde Dios quiere hacer las cosas y vos tenés que aprender a discernirlo, pero eso lo vas a aprender a través de la práctica. Y el tercer principio fue que Pedro se animó a caminar sobre las aguas, y ese tercer principio yo le llamo caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no tiene nada que ver con flotar en el aire, ni con andar en un trance espiritual. Caminar en el Espíritu tiene que ver con una manera de pensar, tiene que ver con una estructura en tu manera de pensar. La Biblia dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne, en las cosas de la carne. Caminar en el Espíritu tiene que ver con tu manera de pensar.
cómo tú ves la vida, cómo ves la realidad. ¿Cuál es tu realidad? En tu mente, ¿cuál es tu realidad? Hay tres realidades en las que nosotros estamos sumergidos. Hay una realidad material, una realidad emocional y una realidad espiritual. En la realidad material todo se corrompe, todo se echa a perder, está sujeto a la línea del tiempo, y tenemos una realidad emocional donde muchos también están encarcelados y piensan que la depresión es su realidad y piensan que de eso no van a salir nunca más, porque están encarcelados en esa realidad emocional. Pero hay una realidad espiritual, que cuando vos accedes a esa realidad espiritual a través de la fe, comenzás a caminar en el Espíritu. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, y cuando él dejó de caminar en el Espíritu se empezó a hundir. Cuando él dejó de pensar en la manera correcta y comenzó a dudar y comenzó a tener miedo, él se comenzó a hundir. Una vez que tú te animas a orar por un milagro, tienes que mantenerte en esa línea de fe, que tu fe no caiga, que no haya duda en tu corazón. Es necesario que camines en el Espíritu, que reestructures tu mente, que puedas caminar en el Espíritu. Por ejemplo, la fe es tan sencilla como la ley de la gravedad. Si yo tiro un objeto hacia arriba, ese objeto va a caer porque hay una ley que la sujeta, una ley que es la ley de la gravedad. En el mundo espiritual sucede lo mismo. En el mundo espiritual hay leyes que son reales y que no hay forma de que esas leyes no se cumplan. Y una de las leyes es que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Esa es una realidad que es verdadera. Esa realidad hasta el día de hoy sigue vigente. Y si hoy vos podés creer, hay un milagro que va a visitar tu casa. Claudio, estamos muy contentos de tenerte en el programa. Y realmente lo que trajiste es y fue de mucha bendición, yo sé, a las personas que están escuchando. Pero quiero atreverme un poquito más porque para el Espíritu Santo no hay barreras. Y me gustaría que ores por la gente, ¿sí? Que puedas levantar una oración de sanidad, ¿sí? Por la gente que te está viendo en este instante. Y espero que Dios haga milagros a través de esta pantalla. Amén, así lo creo. La fe mueve el tiempo y el espacio. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe trasciende el tiempo porque es la certeza de lo que se espera. Para esperar tiene que haber un tiempo. Y es la convicción de lo que no se ve. Para ver tiene que haber materia, tiene que haber espacio. La fe trasciende el tiempo y el espacio. Y creo que a través de esta oración personas van a ser sanadas. Personas que van a ver luego este video van a ser sanadas. Personas que están viendo en este mismo momento el video, creo que van a ser sanadas. Si tenés una enfermedad en tu cuerpo, quiero pedirte que hagas una acción de fe. Quiero que pongas tu mano donde está la enfermedad y en este mismo momento, en el nombre de Jesucristo, oro para que los milagros y las sanidades se manifiesten a través de esta oración y a través de esta pantalla. Oro por milagros creativos en riñones, problemas de diabetes, problemas de presión arterial, aún sobre las muelas talladas. Oro para que Dios traiga emplomaduras de oro y de plata. Oro para que Dios cree muelas nuevas, huesos nuevos donde no los hay, órganos nuevos donde no los hay. Oro para que a través de esta oración los milagros creativos sucedan en el tiempo y en el espacio, trasciendan este video y cada persona que se conecte, cada persona que vea este video luego sea tocada y sea sanada por el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias, Jesús, porque sé que está hecho en tu nombre. Amén. Amén y amén. Claudio, una bendición haberte tenido con nosotros. Gracias por predisponer desde niño tu vida para que seas un instrumento en el cual Dios pueda usarte. Bendigo a Dios por esta amistad que tenemos. Tenemos todavía un encuentro pendiente, que yo vaya a verte y a visitarte. Pero realmente estoy contento de este programa y de lo que pudiste transmitir a la gente. Y aún sé que esta oración es poderosa y que van a acontecer milagros y prodigios, así como trascienda en el tiempo también. Así que, Claudio, te bendigo. Gracias por estar en Zona Compartida. Y bueno, nada, realmente una bendición tenerte. Espero que puedas decirnos unas palabras. Bueno, Johnny, estoy muy agradecido porque, bueno, me diste esta oportunidad de compartir. Para mí, toda oportunidad para poder hablar de Jesús es maravillosa. Toda oportunidad de que las personas puedan tener un encuentro con Dios, para mí es muy valioso. Y quiero agradecerte también por esta invitación, agradecer a todas las personas que escucharon el programa y sobre todo agradecerle a Jesucristo, que Él es el hacedor de milagros. Y bueno, sobre todas las cosas, darle la gloria a Él, porque sé que los milagros están hechos. Y uno de los secretos para que un milagro se manifieste no está en que vos le pidas a Dios el milagro, sino en que vos le creas que ya está hecho. Muchas gracias, Johnny, por la invitación. Dios bendiga a todos y Dios bendiga a tu programa. Dios bendiga a Zona Compartida. Gracias, Claudio, gracias. Qué bendición haberlo tenido con nosotros.
Yo sé que te voló la cabeza como a mí. Hay que volver a verlo para empezar a caminar en las dimensiones que Dios tiene preparadas para tu vida. Nosotros seguimos ahora con el próximo bloque para pensar. Así que quédate ahí porque el programa continúa. Dios te bendiga.